A menudo se piensa que los fenicios son un pueblo algo misterioso. Durante mucho tiempo considerados una civilización perdida debido a la falta de fuentes escritas fenicias, este antiguo pueblo semita, que habitó las costas levantinas del mar Mediterráneo en el segundo y primer milenio AC, solo recientemente ha llegado a ser mejor conocido por los historiadores y el público en general. Generalmente conocidos por su estado talasocrático, es decir, un estado con un imperio principalmente marítimo, los fenicios construyeron una red comercial expansiva y compleja que se extendía a lo largo del mar Mediterráneo, no solo facilitando el intercambio en toda la región, sino también volviéndose increíblemente ricos en el proceso. Sin embargo, hay mucho más en los fenicios que solo su habilidad mercantil. Los artesanos fenicios producían obras excepcionales, incluyendo productos de vidrio ejemplares y el prestigioso tinte conocido como púrpura de Tiro, usado por las élites de todo el mundo antiguo. Su imperio comercial, se podría decir, sentó las bases para el intercambio clásico a lo largo del Mediterráneo y el cercano Oriente, que formaría la base de la civilización occidental clásica tal como la asociamos principalmente con la antigua Grecia y Roma. Quizás lo más impresionante de todo es el alfabeto fenicio, el alfabeto consonántico más antiguo conocido en el mundo. De este alfabeto derivan algunos de los alfabetos más utilizados en el mundo. Los alfabetos latino, cirílico, griego, hebreo y árabe parecen deber su existencia a los fenicios, ya que su alfabeto, increíblemente práctico y fácil de adaptar, se difundió por todo el Mediterráneo gracias a su imperio comercial. Hay mucho más sobre los fenicios de lo que podrías imaginar, a pesar de la relativa escasez de fuentes. Su influencia fue enorme, su ascenso al poder rápido e impresionante, y los ecos de la civilización fenicia aún pueden percibirse hoy en día. Esperamos que puedas captar algo de esto en el video de hoy, mientras intentamos responder a la pregunta, ¿quiénes fueron los fenicios? Los fenicios eran cananeos, el nombre que se le daba a un conjunto de civilizaciones de habla semítica agrupadas en las costas mediterráneas del sur de Levante durante el segundo milenio AC. Por supuesto, la palabra Canaán se usa frecuentemente en la Biblia para referirse a la tierra prometida. En términos étnicos, es un término general para referirse a los diversos pueblos, tanto sedentarios como seminómadas, que habitaban el sur de Levante en este periodo. Lo más probable es que los fenicios fueran los sucesores de los cananeos de la Edad de Bronce que vivían en lo que hoy es el sur del Líbano. Sin embargo, algunos historiadores creen que los fenicios pudieron haber emigrado a sus tierras en el Levante. Heródoto, escribiendo en el siglo IV a.C., afirmó que los fenicios se originaron en la región del mar Eritreo a principios del tercer milenio AC. Estos, dicen, vinieron de lo que se llama el mar Eritreo a este nuestro mar, y habiéndose asentado en la tierra donde aún continúan viviendo, se dedicaron de inmediato a realizar largos viajes por mar. Estrabón, el geógrafo griego que escribió en el siglo I a.C., compartía la opinión de Heródoto. Fue desde este lugar que los fenicios se trasladaron para establecerse en las costas del Mediterráneo. La civilización de Dilmun realmente floreció en lo que hoy es Bahrein desde finales del tercer milenio hasta el segundo milenio AC, y esta cultura ha sido propuesta como un posible antecesor de los fenicios. Sin embargo, también se ha señalado que las fechas no coinciden del todo bien y que durante el tercer milenio temprano, cuando supuestamente los fenicios migraron, no hay evidencia de ocupación en Bahrein. El análisis genético tampoco es exactamente concluyente. Un estudio de 2017 encontró que las poblaciones libanesas actuales derivan la mayor parte de su ascendencia de poblaciones cananeas, lo que implica un alto grado de continuidad genética y sugiere que los fenicios eran los habitantes nativos del Levante. Sin embargo, un estudio de 2021 encontró similitudes significativas entre la historia genética de los antiguos habitantes del Levante y los habitantes modernos de Arabia. Dicho esto, la mayoría de los estudiosos tienden a considerar que los fenicios fueron el resultado de milenios de continuidad poblacional en el Levante. Lo más probable es que la cultura fenicia se haya desarrollado a partir de la cultura gasuliana, un pueblo caracterizado por pequeños asentamientos de comunidades agrícolas que habían migrado al sur del Levante desde más al norte.
Esta cultura gasuliana existió durante el período calcolítico, desde mediados del V hasta mediados del IV milenio AC y precedió a la Edad de Bronce. Se han propuesto muchas teorías sobre la etnogénesis de los fenicios, incluyendo que se formaron a partir de la fusión de habitantes no semitas con pueblos semitas que migraron desde más al este. Sin embargo, es casi imposible hacer afirmaciones con algún grado de certeza sobre este tema. Es durante el siglo XV a.C. cuando los fenicios realmente entran por primera vez en los registros históricos. Durante el reinado del faraón conquistador Tutmosis III, las ciudades fenicias de Levante quedaron bajo control egipcio junto con toda Siria. El territorio fenicio proporcionaba a los egipcios dos cosas: enlaces comerciales hacia el interior de Oriente Medio para facilitar el intercambio con Mesopotamia y un suministro constante de madera. Los bosques de cedro y abeto que abundaban a lo largo de la costa fenicia estaban casi totalmente ausentes en el propio Egipto. En este momento, las ciudades fenicias, siendo las más importantes Tiro, Sidón, Beirut y Biblos, quedaron bajo dominio egipcio. Sin embargo, los faraones parecen haber gobernado a sus súbditos fenicios con una mano relativamente ligera. Las ciudades fenicias eran esencialmente autónomas, con sus propias organizaciones políticas y empresas comerciales. También, al parecer, competían entre sí, especialmente en el ámbito comercial. Las cartas de Amarná, una serie de tablillas en cuneiforme intercambiadas entre Egipto y Fenicia, apuntan a esto. Por ejemplo, en la carta 105, el rey de Biblos, Ríbada, se queja ante el faraón Akenatón de que dos de sus embarcaciones comerciales han sido confiscadas por el gobernante de Beirut. A pesar de esta feroz competencia, todas las ciudades fenicias se beneficiaron del dominio egipcio, que facilitó un próspero mercado interno de bienes. Los barcos fenicios traían productos del extranjero, y la demanda de cedro fenicio era constante. Tiro, Sidón, Beirut, Biblos, Arvad y las demás ciudades fenicias como Baalbek, Sarepta y Same prosperaron y se enriquecieron. Vale la pena detenerse un momento para señalar la importancia de la construcción naval fenicia. Para el año 1200 a.C., los fenicios habían desarrollado técnicas de construcción naval sofisticadas, capaces de producir grandes embarcaciones mercantes, barcos con quilla y ensamblajes de mortaja y espigas sumamente robustos, una técnica que siguió siendo estándar hasta el periodo romano posterior. También utilizaban velas con brailes. Los brailes son cabos que se usan para dar forma y arriar las velas de un barco, fundamentales para virar contra el viento, lo que aumentaba la velocidad y la eficiencia. Fue esta destreza naval fenicia la que facilitaría su ascenso para convertirse en la principal potencia mercantil del antiguo Mediterráneo. Luego llegó el periodo de agitación social y política conocido como el colapso de la Edad de Bronce tardía, una época en la que las economías palaciegas de la Grecia micénica y el poderoso imperio hitita colapsaron por completo. La razón exacta de esta inestabilidad generalizada es muy debatida, aunque factores ambientales como la sequía, las pestes y las erupciones volcánicas, así como las migraciones masivas de grupos como los griegos dorios y los pueblos del mar, se encuentran entre las teorías más populares. De hecho, este periodo de agitación social probablemente sembró las semillas para el ascenso de los fenicios en todo el Mediterráneo. En la atmósfera febril de los siglos XII y XI a.C., con el poder tradicional de grandes imperios como Egipto y Asiria gravemente debilitado, y las otrora poderosas culturas palaciegas griegas y anatolias desintegradas en políticas de pequeñas aldeas aisladas, los fenicios se encontraron con una autonomía mucho mayor y la oportunidad de proyectar su poder hacia el oeste. Ya fuera por suerte o por astutas dádivas a los pueblos invasores, los fenicios parecen haber salido en gran medida ilesos del caos del colapso de la Edad de Bronce tardía en el siglo XII a.C. Llenando el vacío de poder creado por el colapso de la Edad de Bronce tardía, los fenicios utilizaron su considerable habilidad marítima para crear un imperio comercial fantásticamente próspero, fundando puertos, almacenes y mercados a lo largo de las costas del Mediterráneo.
Volveremos a hablar del comercio fenicio con más detalle más adelante, pero baste decir por ahora que los fenicios dominaron el comercio mediterráneo durante siglos, entre el 1200 y el 800 a.C. Biblos y Sidón parecen haber sido las ciudades más importantes al principio, aunque la fortuna de todas las ciudades fenicias subió y bajó a lo largo de los siglos. De hecho, fue la ciudad de Tiro la que marcó el camino en lo que respecta al establecimiento de colonias fenicias por todo el Mediterráneo. Fundadas para facilitar la expansión de las operaciones comerciales fenicias, las colonias eran típicamente asentamientos bastante pequeños, rara vez con más de 1000 habitantes. Por lo tanto, las colonias fenicias usualmente no expandían su control territorial mucho más allá de los límites de la ciudad. Una excepción notable es, por supuesto, Cartago, fundada por colonos de Tiro en el año 814 a.C., que llegó a convertirse en una gran metrópolis e incluso creó su propio imperio al establecer una hegemonía sobre otras colonias fenicias en el Mediterráneo occidental. Las colonias, una vez establecidas por una ciudad madre, eran esencialmente autónomas y responsables de su propia administración y asuntos. Aunque normalmente se enviaba un tributo a la ciudad madre a intervalos regulares. Las primeras colonias fenicias se fundaron en las islas de Chipre y Creta, con una lenta expansión hacia el oeste en Sicilia, Córcega, Cerdeña y las Islas Baleares, así como a lo largo de la costa del noroeste de África. Incluso se establecieron algunos asentamientos en la península ibérica y más allá del estrecho de Gibraltar, en la costa atlántica. La colonización se llevó a cabo en competencia con las ciudades griegas, que también estaban ocupadas estableciendo asentamientos. Aunque los conflictos armados reales entre las ciudades griegas y fenicias eran bastante raros. Aunque eran un conjunto de ciudades independientes y, a menudo, rivales, los fenicios como colectivo representaban una entidad política poderosa durante la Edad de Hierro. Habiéndose liberado de la hegemonía egipcia, pudieron establecer acuerdos comerciales en sus propios términos. Su ascenso al poder también fue notablemente pacífico. Parece que ninguna de las ciudades fenicias intentó seriamente someter a las demás ciudades-estado a su dominio por medios militares y, al hacerlo, crear un estado fenicio unitario. Esto también puede deberse en parte al hecho de que, como Talasocracia, un imperio marítimo con ciudades agrupadas en regiones costeras, los fenicios simplemente carecían de la mano de obra necesaria para mantener un gran ejército. Fue esta relativa debilidad militar la que resultó ser la perdición definitiva de las ciudades-estado fenicias, como veremos más adelante en este video. Sin embargo, por ahora, nos centraremos en analizar la sociedad y la cultura de este pueblo levantino. Política y culturalmente, los fenicios estaban organizados en torno a la institución de la ciudad-estado, centros urbanos autónomos que normalmente ejercían control sobre su entorno territorial inmediato. Las ciudades-estado fenicias también eran monárquicas, especialmente en el segundo milenio AC. En estas primeras etapas de la civilización fenicia, los monarcas ejercían un poder casi ilimitado sobre los asuntos comerciales, políticos y religiosos de la ciudad. A medida que pasaron los siglos, las ciudades-estado fenicias parecen haber desarrollado instituciones democráticas como consejos de ancianos y asambleas del pueblo. Esto ha llevado a la conclusión de que las ciudades-estado fenicias eran de naturaleza protodemocrática. Esta combinación de monarquía con elementos democráticos es sorprendentemente similar al sistema de gobierno de la antigua Esparta, lo que ha llevado a algunos historiadores a afirmar que los espartanos seguían un prototipo fenicio. Estos elementos democráticos fueron aumentando gradualmente en poder e influencia durante el primer milenio AC. En el siglo VI a.C., la ciudad de Tiro parece haber sido gobernada por un par de jueces conocidos como sufetes, según el historiador Flavio Josefo, de manera similar al sistema romano de cónsules duales. Y cuando Alejandro Magno llegó a Tiro en el 333 a.C., fue recibido por un consejo que representaba a la comunidad de la ciudad. De manera similar, cuando Alejandro llegó a Sidón, el rey de la ciudad, Estratón, se rindió ante Alejandro por insistencia del pueblo, según el historiador romano Quinto Curcio Rufo. Se había rendido más por deseo del pueblo que por voluntad propia.
La estructura de la sociedad fenicia por debajo del cargo de monarca es un poco difícil de reconstruir debido a la escasez de fuentes. Incluso con el desarrollo de consejos y asambleas, sin duda existían élites oligárquicas, especialmente en relación con las actividades comerciales de las ciudades fenicias. El libro de Isaías menciona a los príncipes mercaderes de Fenicia, poderosas familias de comerciantes que habrían ejercido un control considerable gracias a su gran riqueza. Las asambleas inicialmente tomaban la forma de consejos de ancianos o ciudadanos prominentes, miembros de la familia real y poderosos comerciantes que ayudaban a los monarcas fenicios con consejos o guía, especialmente en tiempos de crisis. Sin duda, los monarcas de las ciudades-estado fenicias habrían contado con una variedad de funcionarios gubernamentales a su disposición. La escala y complejidad de las operaciones comerciales por sí solas seguramente habrían hecho esto necesario. También debió de existir un sistema legal bien desarrollado y sofisticado para facilitar el expansivo imperio comercial fenicio. Aristóteles, escribiendo en el siglo IV a.C., señaló la importancia de la riqueza en la sociedad fenicia, o más específicamente, cartaginesa. La organización política cartaginesa es muy elogiada y no sin razón. Puede compararse con la espartana. Es una oligarquía con algunos rasgos democráticos. Da mucha importancia a la riqueza. En Cartago, todos los cargos se compran y se venden. Además, uno puede ocupar varios cargos a la vez. Estas son características negativas, pero el descontento del pueblo se apacigua con planes de emigración. El sacerdocio mismo, como ocurría en muchas otras civilizaciones antiguas del Mediterráneo, era otra clase importante en la sociedad fenicia. Los monarcas fenicios a menudo desempeñaban personalmente una función religiosa, actuando a veces como sumos sacerdotes simbólicos. Esta fusión entre la realeza y el sacerdocio iba aún más lejos, y es probable que muchos sacerdotes fenicios fueran miembros de la familia real o quizás pertenecieran a destacadas familias mercantiles. Las inscripciones en el sarcófago de la reina Batnom de Biblos indican que su esposo fue el sacerdote Paltibal. Batnom, madre del rey Osbal, rey de Biblos, hijo de Paltibal, sacerdote de la señora. La economía fenicia se centraba en un elemento fundamental, el comercio. Las redes comerciales de los fenicios se extendían por todo el Mediterráneo. Es difícil exagerar la importancia de estas rutas comerciales para facilitar el intercambio cultural y económico que más tarde formaría la base de las interacciones griegas y romanas con el mundo mediterráneo. De hecho, el antropólogo Ralph Lenton señaló que su papel principal en el desarrollo de la cultura griega y otras culturas mediterráneas fue como intermediarios entre Asia y Europa. La extensa red comercial fenicia, que abarcaba toda la cuenca del Mediterráneo, facilitó el intercambio de bienes y cultura entre los diversos pueblos que habitaban sus costas. Los productos del cercano Oriente llegaban a Grecia e Italia a través de los comerciantes fenicios, y eran los barcos de estos comerciantes los que traían mercancías desde la costa atlántica de Europa hasta el corazón del Mediterráneo. Al actuar como intermediarios, los comerciantes fenicios pudieron aprovechar sus extensas redes comerciales para obtener grandes beneficios con una variedad de productos. Por ejemplo, el estaño, común en Bretaña, Galicia y Gran Bretaña, era mucho más raro en el Mediterráneo y por lo tanto mucho más valioso. De hecho, Estrabón señala que los fenicios mantenían un comercio muy activo de estaño con los habitantes de las Casitérides, unas islas descritas como situadas frente a la costa noroeste de la península ibérica. Descritas como separadas de las islas británicas, las Casitérides han sido identificadas como la costa de Cornualles, las islas Sorlingas y las islas en la desembocadura del río Loira. ¿Hasta qué punto los comerciantes fenicios operaban según lo que hoy llamaríamos principios del libre mercado, con precios que fluctuaban según la oferta y la demanda, es motivo de debate? Funcionarios estatales y familias nobles, así como consorcios de comerciantes, probablemente participaban en operaciones comerciales, y la mayor parte del intercambio real se realizaba en mercados supervisados por el gobierno de la ciudad-estado fenicia local. Como ocurría con el comercio controlado en gran parte del mundo antiguo, los precios solían estar fijados. Los fenicios establecieron emporios, almacenes y puertos a lo largo del Mediterráneo,
fundando colonias en lugares estratégicos para facilitar aún más el comercio y la extracción económica. Los comerciantes fenicios tampoco se limitaban a ser simples transportistas de mercancías. También se dedicaban a exportar productos nacionales. La única materia prima realmente abundante en Fenicia era el cedro, cuyos bosques adornaban las colinas de Levante que descienden hasta las orillas del Mediterráneo. Gracias a su gran altura y grosor, el cedro es una madera excelente para la construcción naval, y fue con este propósito que gran parte del cedro de Fenicia se exportaba río arriba por el Éufrates hacia Mesopotamia y por la costa mediterránea hacia el sur hasta Egipto. Ninguna de estas regiones contaba con una fuente de madera fácilmente accesible. No era únicamente para la construcción de barcos que el cedro fenicio también se utilizaba como material de construcción. El rey Hiram de Tiro proporcionó al bíblico rey Salomón cedro y abeto para la construcción de su templo en Jerusalén, según el primer libro de los Reyes. Y el templo de Artemisa en Éfeso, una de las maravillas del mundo antiguo, tenía un techo hecho de cedro, aunque no está claro si provenía específicamente de una fuente fenicia. El arquitecto romano Vitruvio simplemente señala que la región era una fuente de madera de cedro. Aparte del comercio y la exportación de madera en grandes cantidades, la economía de las ciudades fenicias se componía en gran medida de una variedad de industrias. El arte de la fabricación de vidrio, aprendido de los egipcios, fue desarrollado aún más por los fenicios, quienes crearon vidrio transparente y opaco. Tiro, Sidón y Sarepta se convirtieron en centros de producción especialmente importantes, fabricando enormes cantidades de platos, vasos, jarrones, cuentas y joyas, muchas de ellas con elaborados diseños, que luego se exportaban y vendían por todo el Mediterráneo. Los fenicios también eran especialmente famosos por sus textiles, como el lino de Egipto y la seda de Persia, que tejían en finas prendas y exportaban. Homero, quien en su Ilíada se muestra bastante despectivo respecto a la avaricia de los fenicios, señala que Paris le regaló a Helena telas preciosas creadas por las mujeres de Sidón. Sin embargo, el textil fenicio más famoso tiene que ser el púrpura de Tiro o de Sidón, un tinte púrpura llamativo que variaba desde el morado más intenso hasta el rosa brillante, y que los fenicios vendían como un producto de lujo. Obtenido de la glándula hipobranquial de los caracoles marinos murex, el proceso laborioso de extracción del tinte y el monopolio total de los fenicios sobre el producto lo hacían extremadamente caro y muy codiciado, especialmente como símbolo de estatus entre los nobles de alto rango de varias civilizaciones mediterráneas. Quizás la mayor influencia duradera que los fenicios han tenido en el mundo sea su alfabeto. Muchos de los sistemas de escritura que se utilizan hoy en día en todo el mundo pueden rastrear sus orígenes hasta el sistema fenicio. Los alfabetos latino, cirílico, georgiano y armenio, por ejemplo, derivan todos del alfabeto griego, que a su vez tiene sus orígenes en el alfabeto fenicio. Los alfabetos árabe y hebreo, ambos originados en el alfabeto arameo, deben su existencia al alfabeto fenicio. Las inscripciones arameas más antiguas utilizan el alfabeto fenicio. Sin duda, la amplia influencia de Fenicia a lo largo del Mediterráneo, en gran parte gracias a sus colonias y comerciantes, fue responsable de la difusión del alfabeto fenicio y sus posteriores adaptaciones. El alfabeto fenicio en sí es lo que se conoce como un abjad o un alfabeto consonántico. Es decir, el alfabeto consiste únicamente en consonantes y las vocales son inferidas por el lector. También es notable que fue el primer alfabeto en tener una dirección de escritura establecida de derecha a izquierda. Echemos un vistazo a las 22 letras del alfabeto fenicio. Su forma relativamente angular es fácil de notar, lo que las hacía sencillas de grabar con un estilete, que habría sido el método principal de escritura. El alfabeto es un desarrollo directo del sistema de escritura proto-cananeo, que a su vez deriva de los jeroglíficos egipcios. Si colocamos el alfabeto fenicio junto a los jeroglíficos, podemos rastrear las similitudes entre ambos. Las letras fenicias son en su mayoría una simplificación de su equivalente jeroglífico. La sencillez del alfabeto fenicio era su gran fortaleza.
Su naturaleza fonética permitió que se adaptara fácilmente a una multitud de lenguas y el número relativamente pequeño de letras hacía que fuera fácil de aprender, lo que llevó a su rápida adopción en todo el Mediterráneo como una herramienta útil para facilitar el comercio y los negocios. En contraste, los complejos y técnicos sistemas de escritura cuneiforme y jeroglífico egipcio probablemente requerían una formación extensa para alcanzar la competencia, lo que restringía estos sistemas a una élite literaria altamente educada. Los detalles sobre la lengua fenicia en sí son un poco menos conocidos. Se acepta que el fenicio era una lengua semítica cananea y que se desarrolló en el Levante alrededor de las principales ciudades de Tiro y Sidón. Como se indica por su designación como lengua cananea, el fenicio era muy similar al hebreo, al menos en las primeras etapas de su desarrollo. A un nivel más detallado, la lengua fenicia estaba compuesta por varios dialectos. Los dialectos de Biblos y Tiro-Sidón han sido identificados como los principales ejemplos de estos. Sin embargo, es difícil decir con certeza si el fenicio era una lengua distinta por sí misma o simplemente una colección artificialmente definida de dialectos que formaban parte de un conjunto más amplio de lenguas del cercano Oriente. Sea como sea, los dialectos fenicios se hablaron hasta aproximadamente el siglo II a.C. y la actividad marítima fenicia difundió la lengua por todo el Mediterráneo. La lengua púnica del Mediterráneo occidental, una rama del fenicio hablada en Cartago, sobrevivió hasta mucho más tarde, quizás hasta el siglo VI después de Cristo. La religión fenicia, al igual que muchos otros aspectos de la cultura fenicia, estaba sujeta a una gran cantidad de variaciones locales. Cada ciudad-estado tenía su propio panteón de dioses, que formaba la base de la identidad religiosa específica de cada ciudad. Dicho esto, había muchas características comunes generales que nos permiten concluir que existía una religión fenicia compartida por estas ciudades-estado y sus habitantes. Así como los fenicios, expertos navegantes, muestran la influencia de civilizaciones vecinas en su producción artística y cultural, su religión también fue moldeada por las creencias griegas, egipcias y mesopotámicas. Lamentablemente, los detalles sobre la religión fenicia son difíciles de obtener debido a la escasez de fuentes escritas. No ha sobrevivido ningún texto religioso fenicio, si es que alguna vez existió alguno. En su lugar, tendremos que basarnos principalmente en las obras de autores posteriores para construir una imagen del culto fenicio. Escrito en el siglo II después de Cristo, la Puenica Historia de Filón de Biblos da testimonio de la naturaleza politeísta de la religión fenicia, afirmando que los dioses eran fuerzas divinas responsables de la creación y la formación del mundo físico. Los dioses y su relación con la humanidad, expresada principalmente a través de la institución del culto, parecen formar así la base de la religión fenicia. Las ofrendas a los dioses servían para apaciguarlos y saciarlos. La negligencia en el deber hacia los dioses podía provocar su ira. El sacrificio ritual de animales, aceite, vino, flores, incienso y estatuas votivas era el método mediante el cual los fenicios interactuaban con sus dioses y reflejaba la estructura de su relación con lo divino. Aunque procede de la posterior Cartago, una estela inscrita hallada en Marsella describe convenciones y estipulaciones detalladas para el sacrificio ritual, incluyendo las tarifas a pagar, los participantes en el propio ritual e incluso el método para dividir la carne sacrificada. La posibilidad de que los fenicios practicaran el sacrificio humano es un tema muy debatido, dependiendo principalmente de los testimonios de fuentes griegas y romanas sobre la ciudad de Cartago. No está claro si las cenizas de infantes encontradas en urnas púnicas en el norte de África, Cerdeña y Sicilia correspondían a sacrificios humanos reales, o si estos niños fallecieron por causas naturales y sus restos fueron ofrecidos a los dioses de manera simbólica, probablemente con la intención de solicitar nuevos descendientes. Curiosamente, la Biblia nos da una pista sobre la existencia de una clase sacerdotal entre los fenicios. El primer libro de los Reyes contiene una referencia a 450 profetas de Baal y su enfrentamiento con el profeta Elías. Al intentar invocar a Baal, los profetas se entregan a movimientos frenéticos,
bailando, cantando y saltando de un lado a otro. Como era de esperarse, el intento resulta inútil y los profetas no logran mover a su Dios a la acción, en marcado contraste con Elías. Sin embargo, el relato sí sugiere la existencia de una clase sacerdotal numerosa y activa. Al igual que en la más conocida mitología griega, a los dioses se les atribuían rasgos y emociones humanas, pero nunca se negaba su divinidad ni su carácter distinto. Cada ciudad fenicia habría tenido su propia deidad principal y un panteón que la acompañaba. Muchas de estas deidades eran comunes en todo el territorio fenicio. Melart, dios principal de Tiro, representaba la monarquía, el mar, la caza y la colonización. De hecho, fue la expansión del comercio y la colonización de Tiro por todo el Mediterráneo lo que llevó a que Melart se asociara con las ciudades de Cartago y Caris, ambas colonias de Tiro. Balart o Baalat Jebal era la diosa protectora de la ciudad de Biblos, asociada con la tierra y la fertilidad. A Balart se la ha equiparado con la diosa egipcia Isis. En la ciudad de Sidón, Baal parece haber reinado de manera suprema, como cabeza del panteón, pero aparentemente algo alejado del culto cotidiano. En cambio, la diosa de la fertilidad Astarte es mucho más prominente, apareciendo en inscripciones y estatuas fenicias. Por supuesto, aparte de estas deidades prominentes de las grandes ciudades fenicias, existía una plétora de dioses y diosas. Él, el más antiguo de los dioses, fue descrito por Filón de Biblos como poseedor de 4 ojos y 4 alas, y se le compara fácilmente con el padre de los dioses griegos, Cronos. El dios Resef comandaba las tormentas y era responsable del fuego y los relámpagos. Dagón, considerado el inventor del arado, era el dios del trigo. Vale la pena destacar la multiperspectiva de la divinidad en el politeísmo fenicio. Los dioses y diosas a menudo unían varios atributos en una sola figura, y estos atributos y asociaciones variaban a lo largo del territorio fenicio. Por ejemplo, Astarte, protectora de la dinastía, diosa del mar y, al mismo tiempo, la divinidad responsable de la sexualidad y la fertilidad. En Biblos está estrechamente asociada con Baal, en Tiro con Melart y en Sidón con el dios sanador Esmun. Los centros comerciales repartidos por las costas del Mediterráneo acogían a una gran variedad de pueblos diversos, griegos, fenicios, egipcios, sirios, anatolios, cada uno trayendo a sus propios dioses. Es fácil ver cómo una atmósfera así podía dar lugar a prácticas híbridas y a la interacción fluida de diferentes divinidades y rituales. El arte fenicio parece haber sido una especie de amalgama de muchos estilos culturales diferentes, reflejando las influencias de los pueblos vecinos y la naturaleza marinera de las ciudades-estado fenicias. En las obras artísticas fenicias se pueden encontrar estilos egeos del norte de Siria, chipriotas, asirios y egipcios que incluyen trabajos en madera y metal, tallas en marfil y textiles. El tinte púrpura, muy apreciado, que se obtenía de los caracoles marinos murex, representaba la cúspide de la producción textil fenicia. Las piezas ornamentales de pequeño tamaño parecen constituir la mayor parte de la producción artística fenicia. Aunque sobreviven esculturas de mayor tamaño, son poco comunes. Los monumentos tallados o estelas son más frecuentes. Un ejemplo de Amdit, que data de los siglos VI al IX a.C., muestra la influencia de culturas vecinas en el arte fenicio, con una figura que lleva un tocado egipcio y la inclusión del clásico motivo asirio de un león de pie sobre una montaña. El increíblemente ornamentado sarcófago de piedra del rey Hiram de Biblos es un ejemplo aún más antiguo del arte fenicio, que data de los siglos XII al XIII a.C. Las figuras de bronce han sobrevivido en cantidades mucho mayores, a veces recubiertas con pan de oro y a menudo representadas con distintivos sombreros cónicos. Las esculturas de marfil, por lo general rectangulares y talladas en alto relieve, muestran influencias egipcias y asirias, leones, esfinges y diosas aladas. También se han descubierto en gran cantidad cuencos de metal. A menudo muy decorativos, estos cuencos muestran la habitual mezcla fenicia de influencias culturales, con diseños geométricos y florales, figuras humanas, diosas, esfinges y animales.
Los fenicios continuaron la tradición egipcia de la fabricación de vidrio, produciendo con mayor frecuencia ánforas de vidrio opaco con patrones a rayas azules y amarillas. Al parecer, los artesanos y artesanas fenicios eran muy valorados también por los pueblos vecinos. Muchas fuentes históricas dan fe de la calidad del arte fenicio. El primer libro de los Reyes y el segundo libro de las Crónicas describen la participación de artesanos fenicios en la construcción del Templo de Salomón. Un maestro artesano, llamado Hiram, supuestamente supervisó el proyecto, mientras que fueron canteros de Biblos quienes cortaron las piedras para levantar el templo. El rey fenicio de Tiro describió a Hiram de la siguiente manera: «Te envío a Huram-Abi, un hombre de gran habilidad. Está capacitado para trabajar en oro y plata, bronce y hierro, piedra y madera, y con hilos de púrpura, azul y carmesí, así como lino fino. Tiene experiencia en todo tipo de grabados y puede ejecutar cualquier diseño que se le encomiende». La epopeya de Homero, la Ilíada, menciona 2 veces las obras artísticas de la ciudad fenicia de Sidón. En los Juegos Funerarios de Patroclo, el premio ofrecido para una de las carreras es una copa de plata fabricada en Sidón. Entonces el hijo de Peleo dispuso de inmediato otros premios para la rapidez de pies, una crátera de plata, ricamente labrada. Tenía capacidad para 6 medidas y en belleza era, con mucho, la mejor de toda la tierra, ya que los sidonios, expertos en el arte hábil, la habían trabajado con gran destreza. En el vacío político de los siglos que siguieron al colapso de la Edad de Bronce tardía, los fenicios pudieron operar su imperio comercial con total impunidad, sin ser obstaculizados por grandes y poderosos imperios del interior. Sin embargo, a medida que avanzaba el primer milenio AC, grandes potencias comenzaron una vez más a dominar políticamente el cercano Oriente y el Mediterráneo, amenazando y finalmente restringiendo por completo la independencia fenicia. El rey asirio Salmanasar III del Imperio Neoasirio, que gobernó desde 859 hasta 824 a.C., pasó gran parte de su reinado realizando campañas contra diversos pueblos. Bajo el mandato de Salmanasar, las ciudades fenicias fueron obligadas a convertirse en vasallas, conservando cierto grado de libertad pero viéndose forzadas a pagar tributos elevados. Esta situación continuó durante más de un siglo después de la muerte de Salmanasar, finalizando en el reinado de Tiglat-Pileser III. El nuevo rey, en cambio, deseaba el control total sobre Fenicia y anexó todas las ciudades fenicias para el año 738 a.C., salvo las ciudades-estado más poderosas, Biblos y Tiro. Ambas ciudades, junto con Sidón, se rebelaron contra sus señores asirios, pero estas rebeliones fueron rápidamente sofocadas. La propia Sidón fue totalmente destruida a principios del siglo VII a.C. antes de ser reconstruida. Con el colapso del imperio neoasirio a finales del siglo VII a.C., el imperio neobabilónico llenó el vacío resultante. La inestabilidad política continuó sacudiendo a las ciudades fenicias, ya que se produjeron una serie de rebeliones contra el dominio babilónico, incluyendo un asedio de 13 años a Tiro durante el reinado de Nabucodonosor II. Cuando Ciro el Grande, fundador del imperio persa aqueménida, tomó Babilonia en el 539 a.C., las ciudades fenicias aparentemente tomaron la decisión conveniente de someterse voluntariamente al nuevo emperador. Esta decisión resultó ser acertada, ya que el tributo exigido a la satrapía de Fenicia fue considerablemente más ligero que el de otras provincias, lo que una vez más señala la continua importancia económica de las ciudades fenicias. Las ciudades-estado, aunque ya no eran independientes, evidentemente tenían permitido continuar con sus considerables operaciones mercantiles sin obstáculos. Esto también da fe de la importancia de la construcción naval fenicia para el imperio persa. Heródoto los consideraba los mejores marineros entre las fuerzas persas y señala que fueron las ciudades fenicias las que proporcionaron la gran mayoría de los barcos necesarios para transportar a los enormes ejércitos persas, involucrados en las guerras médicas. De hecho, Heródoto se refiere a las flotas de las fuerzas persas invasoras simplemente como los fenicios.
A pesar de que aparentemente participaron de buena gana en el proyecto imperial persa, parece que un gran número de fenicios emigró hacia el oeste, a regiones donde el yugo del imperialismo persa no llegaba, en particular a Cartago, que estaba surgiendo como un imperio comercial poderoso e independiente. Fenicia entró en el periodo helenístico cuando fue conquistada por Alejandro Magno. Para la década de 330 a.C., Tiro era la principal ciudad fenicia en el Levante y el objetivo principal del ejército de Alejandro en la región. La ciudad fue sometida a un asedio de 7 meses en el año 332 a.C. La ciudad de Tiro estaba en realidad construida sobre una isla justo frente a la costa. Las fuerzas de Alejandro pasaron gran parte del asedio construyendo un istmo artificial hasta la isla, lo que les permitió asaltar las murallas de la ciudad. Durante el transcurso del asedio, muchos de los ciudadanos de la ciudad huyeron a Cartago. Después de la caída de Tiro, miles de sus habitantes murieron en un saqueo violento y se dice que 2000 más fueron crucificados por los hombres de Alejandro. El resto de las ciudades fenicias se sometieron con una rapidez sorprendente. Aunque la helenización se dio en cierta medida en Fenicia durante el reinado de Alejandro y el posterior dominio de los emperadores seleucidas, las ciudades fenicias en gran parte lograron conservar sus flotas comerciales y mantener vivas sus tradiciones. Sin embargo, a medida que el poder seleucida declinaba, también nacían las fortunas de los fenicios. Atrapados entre imperios en guerra, los fenicios habían perdido hacía mucho tiempo su verdadero poder político. La anexión de la región por parte de la República Romana bajo el mando del general Pompeyo y la absorción de las otrora grandes ciudades-estado fenicias en la provincia de Celesyria pusieron fin formalmente a un declive que había comenzado siglos antes. Por supuesto, la fundación tiria de Cartago tuvo un final mucho más violento a manos de la República, siendo totalmente destruida en el año 146 a.C. al culminar las largas décadas de las guerras púnicas.